Buenos Aires, marzo de 2009. En este acto, yo, Alberto Nicolás Iparraguirre, argentino, en pleno uso de mis facultades mentales, lego al señor Daniel Tognetti un cuerpo de objetos que componen un trabajo de investigación sobre el bicentenario de la República Argentina, desarrollado durante mis últimos años. Asimismo, manifiesto que es mi voluntad que Daniel Tognetti sea el responsable de llevar adelante este trabajo y que a tales efectos se le entreguen las llaves del depósito en el cual se encuentran los objetos anteriormente mencionados. En el lugar encontrará 13 cajas. Las mismas se encuentran ordenadas por temas y contienen todo aquello que juzgué necesario para que, en 13 fascículos, se pueda reflexionar sobre los 200 años de la historia argentina. Es mi deseo que la serie lleve el nombre ¿Qué supimos conseguir? Una mirada sobre el bicentenario. El populismo es radicalmente subversivo, quebranta el orden natural y cristiano de la sociedad y el Estado, invierte la escala de todas las jerarquías sociales, encumbrando los escalafones más bajos. Esto escribía el general Juan José Bayón, director de la Escuela Superior de Guerra en plena década de los 70, en un texto utilizado para la formación de oficiales superiores. Este militar argentino ubica lo que, a su entender, es la causa de la debacle argentina con la que había que terminar. Esto es la demagogia y fundamentalmente el populismo, la verdadera bestia negra. Pero, ¿qué entendemos por populismo? ¿Es posible creer que el populismo fue la causa de la decadencia argentina? ¿Qué elementos de este debate siguen vivos en nuestro presente? Hola, sí, Ernesto. ¿Qué tal? Soy Daniel Tognetti. Hablé con vos la semana pasada. Es para confirmar la entrevista para mañana, ¿te parece? Ah, ok. Entonces nos vemos ahí. Hasta mañana. ¿Por qué el populismo está mal visto? Yo creo que, bueno, en primer lugar, para mí el término populista no es un término peyorativo. Populista es una forma de estructurar los espacios políticos
dicotomizando a la sociedad en dos campos e interpelando a los de abajo frente al sistema de poder. ¿La Argentina tiene una tradición importante en términos de populismo que se inicia cuándo? Yo creo que el primer populismo viene con Irigoyen. Es cuando se da un acceso a una democracia de masas que antes no había tenido participación en la esfera pública. La gente habla mucho hoy día de las tendencias autoritarias de los regímenes populistas, pero eso es un cuento. Yo creo que si hay una amenaza para la democracia en América Latina, esa no viene del populismo, sino que viene del neoliberalismo. Se necesitó la dictadura brutal de Videla para poder imponer el plan Martínez Dios. ¿Lo que se opone a una democracia populista es una democracia de élite? En realidad, lo que se opone a una democracia de tipo populista es un institucionalismo total. Por ejemplo, en el siglo XIX, Saint-Simon decía: hay que pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. Es decir, hay que reemplazar a la política por la administración. Y eso era lo opuesto del populismo. El lema del general Roca en la Argentina era paz y administración. O sea que la administración tenía que sustituir a la política. O sea, una sociedad evoluciona, según la teoría suya, entre una relación entre institución y pueblo. Exactamente. Una tensión permanente, donde ninguno de los dos prevalezca sobre el otro. Sí, exactamente. En la memoria colectiva de un pueblo, generalmente los días felices de un pueblo son días populistas, para llamarlo de una manera. Pienso que sí, por lo menos para mí lo son. ¿Por qué? Los momentos más felices de mi vida han sido siempre días populistas. El 17 de octubre fue un momento de gran felicidad. El Cordobazo. Fueron momentos de ruptura en que... Porque hay que ver un poco también que cuando los momentos de gran euforia colectiva son los momentos en los cuales la gente empieza a pensar que todo es posible. Se dice que el populismo simplifica el espacio político, al reemplazar una serie compleja de diferencias por una cruda dicotomía cuyos dos polos son necesariamente imprecisos. Por ejemplo, en 1945 el general Perón adoptó una postura nacionalista y aseveró que la opción argentina era la opción entre Braden, el embajador estadounidense, y Perón. Ahora, ¿no es esta lógica de la simplificación y de la imprecisión la condición misma de la política? De origen europeo y norteamericano en la segunda mitad del siglo XIX, pero con una impronta profundamente latinoamericana en el siglo XX, el populismo se constituyó como una forma en que los sectores populares definieron sus identidades políticas. Así es que en los años 20, 30 y 40, los fenómenos de incorporación de masas se dieron por la vía de líderes militares nacionalistas y no a través de prácticas democrático-liberales.
muchas veces se utiliza el término populista para descalificar a una persona. Claro, exactamente, casi como un insulto. Claro, como un insulto. Vos sos un populista. Vos sos un populista, o tal medida es populista. Ni siquiera, a veces no se usa ni siquiera para líderes o para regímenes políticos, sino para tal medida que yo. La nacionalización de las AFJPs es una medida populista. Porque alguien diría que la nacionalización de General Motors en Estados Unidos es una medida populista. ¿Y el radicalismo tiene una raíz populista? Bueno, tuvo, claro. El primer Irigoyen era eso, ¿no? Era un líder que incorporaba sectores medios, de cuello blanco, como se decía en su momento, al sistema político. Era muy populista en el sentido histórico, insisto, en el sentido histórico y original de la palabra, de masas excluidas del sistema político, al cual un líder fuerte, Irigoyen, incorporaba al sistema político, les daba voz, les daba protagonismo, una relación muy emotiva, por eso también se supone que tiene que ver con el populismo, una relación que es más emocional que racional entre el líder y las masas, lo cual, desde mi punto de vista, implica algún grado de minimización de la inteligencia de la sociedad, digamos. Es decir, bueno, la gente lo vota tal, no porque le conviene, no porque es lo mejor para ellos, sino porque simplemente lo quiere o está cegada por el carisma y demás, implica algún tipo de subvaloración del pueblo, de la sociedad, digamos, ¿no? Sí. A mí lo que también me interesa es ver la comparación entre los populismos de antes y los supuestos populismos de ahora, digamos, ¿no? O sea, ¿qué tienen en común Perón y Chávez? ¿Qué tienen en común Kirchner y Cárdenas? ¿Qué tienen en común Lula y Vargas, digamos? Y me parece que hay una razón de ser, que es que si el populismo nació como un movimiento cuyo objetivo central era incorporar a un montón de gente que estaba excluida, si todavía hay entre un 30 y un 50% de gente que vive en la pobreza y entre un 10 y un 30% de gente que tiene problemas para comer, digamos, el populismo sigue teniendo razón de ser, si a eso le llamamos populismo. Quiero decir, sigue habiendo una línea, me parece invisible, que uno de los populismos de antes con los de ahora, en el sentido de son países muy desiguales como lo eran en su momento. De la institución madre de los trabajadores argentinos. Son sus estrofas síntesis sencilla y elocuente de la heroica gesta de la clase trabajadora argentina y son también cálida afirmación. El populismo siempre apareció unido a conductas caudillistas y antidemocráticas por una forma de pensar la política que, también en Latinoamérica, tiene una gran tradición: el mito de la buena administración y la gestión racional. Pensemos aquí en la frase de Roca, paz y administración, o en la célebre orden y progreso de la bandera brasileña como dos manifestaciones de ese pensamiento. Sin embargo, en Latinoamérica, todavía hoy los populismos son fenómenos de incorporación de masas desde formas democráticas nacional populares, típicamente americanas. Para pedir a Perón y a Evita que integraran la fórmula del partido. En realidad, la esposa del presidente estaba enferma de cáncer desde hacía más de un año, aunque no quería admitir la gravedad de su estado. Bueno, yo soy Raúl Tuncholere, afiliado al movimiento peronista hace muchos años. Me afilié a los 12 años con los Infantes de Evita. Vengo de una familia totalmente peronista. Mi padre fue dirigente sindical de la UOCRA
En comienzo se abrió una puerta muy grande dentro del peronismo, que fue el único que lo abrió, la posibilidad de afiliarte y formarte como cuadro político o cuadro social dentro de la fila del peronismo. Mi etapa para llegar a cartonero empieza en el 2001. La crisis feroz del 2001 nos lleva un montón de compañeros a tener que buscar el sustento para nuestra familia. Sigo siendo carrero, me siento más que nunca carrero y cartonero y sigo firme defendiendo los derechos de mis compañeros. Y esto me lleva a caer con otra clase de compañeros que eran aquellos que hace 2 años atrás quedaron sin trabajo por el cierre de fábrica y a través de una lucha quedaron dentro de la fábrica. Hoy son fábricas tomadas, fábricas recuperadas. Se fueron llevando a los compañeros a conformarse en cooperativas y hoy están manteniendo todas las empresas recuperadas. Mi vieja hasta hoy, una vez a la noche, le prende una vela. Dentro de todas las imágenes de santo que hay, está la estampita de Evita. Para ella Evita es una santa. Y sacarle ese pensamiento a mi vieja hoy es un poco matarla, ¿no? Con 85 años de edad, sigue pensando que Evita le da ese milagro, ¿no? ¿El peronismo es populista? Bueno, vamos por caso. Primero hay que definir el populismo. De acuerdo con la definición que vos hagas del populismo, yo te podría decir si el peronismo es populista o no es populista. Universalmente, tanto en los estudios sociológicos como en los estudios políticos, el peronismo aparece identificado con el populismo. La última que se ocupó de este tema fue Condoleezza Rice, la que era secretaria de Estado, ¿no? del gobierno de Bush. Dijo claramente, acá lo que tenemos que resistir es el populismo latinoamericano. Es decir, ¿te acordás cuando Bush describió los ejes del mal? Sí. El terrorismo o el narcotráfico. También incluyó el populismo. O sea, generalmente la palabra populismo está asociado a lo irrespetable, a lo anárquico, a lo irracional. Demagógico también. A lo demagógico. A lo demagógico. Pero ahora han salido nuevas investigaciones sobre la naturaleza del populismo, que son perfectamente compatibles con las convicciones democráticas y con la racionalidad. Por ejemplo, la que hace Ernesto Laclau, cuando él sostiene, lejos de ser un obstáculo, dice él, garantiza la política evitando que ésta se convierta en mera administración. Es decir, hoy hay toda una tendencia en la vida política donde para ser buen político hay que saber gestionar. Como si fuera una empresa. Claro. Como que el Estado tiene que tener ganancias. Claro, hay que saber gestionar. Esta es la tesis que sostiene, por ejemplo, Macri, ¿no? Claro. Si vos sabés administrar bien, sos un buen político. ¿Y nosotros? El tema es que las empresas tienen que dar ganancia y tienen que responder a accionistas que quieren un lucro. Claro. Pero un Estado tiene que responder a ciudadanos que quieren derechos y tienen deberes. No, la política es muy distinta a la buena administración, a la buena gestión. ¿Cuáles son los efectos benéficos del populismo? ¿Cuáles serían? ¿Qué es lo bueno del populismo? Porque lo hace al pueblo protagonista. Y no se conforma con darle buena administración. También le da capacidad de poder intervenir y decidir en los grandes asuntos de una sociedad. Antes nosotros la política la veíamos más bien como una cosa poética, una cosa de ideales, una cosa de lucha por grandes causas. Unos abrazaban la causa de la libertad y otros abrazábamos la causa de la justicia social. Y no nos preocupábamos demasiado por la gestión. Eso fue un error que cometimos. Debimos habernos ocupado por la gestión también. Por la eficiencia. Por la eficiencia de la gestión. ¿No? También no dejarle eso solamente a la derecha. El dilema en la Argentina no es derecha o izquierda, es liberación o dependencia. Es sometimiento o soberanía. Y me agarra de la mano Paulo VI
Y dice, don si preocupa, no se preocupe, señor. Los pueblos siempre vencen. Me dijo eso, yo dije, Un populista, Pablo. claro, me encuentro con un populista acá. ¿No habrá alguna revolución populista en marcha y yo no sé nada? ¿No? Entonces quise intentar decir, bueno... Cada vez que escuchamos hablar de populismo, deberíamos advertir si se está a favor o en contra. ¿Califica o descalifica? ¿Qué hubiese sido de la Argentina sin esas dosis de populismo tan combatidas desde una historia oficial? Populismo, demagogia, clientelismo, irracionalidad, revanchismo, todo un repertorio despectivo para cualquier política de tono popular. Argentina quiso hacer muchas cosas a la vez. Quiso ser una nación moderna al estilo europeo y quiso ser un país con justicia social. Sin embargo, para algunos, ambas cosas resultaban incompatibles. Entonces, un saldo de 200 años, posible y necesario, es la certeza de que no hay política sin conflicto, de que no hay conquistas sin movilización y lucha, y de que no hay proyectos políticos viables que vayan contra el pueblo. En Petrogrado, era la víspera de la revolución, Lenin tuvo un momento de bajón, de desesperanza, y que estaba escondido con Trotsky en el mismo lugar, y le dijo a Trotsky, ¿usted se imagina lo que puede llegar a ocurrir si nos matan? Y la respuesta de Trotsky fue, ¿y usted se imagina lo que puede llegar a ocurrir si no nos matan? Mientras sigan existiendo las condiciones originales que dieron pie al populismo en el siglo pasado, es decir, la pobreza, la desigualdad y la indigencia, el populismo va a seguir teniendo una razón de ser en Argentina y en América Latina. Yo sigo creyendo en el destino de la Argentina. Y creo que el desafío del futuro es realizar ese destino. Empezando, para ello, con concretar los lineamientos básicos de un proyecto nacional, algo que nos una a todos más allá de nuestras diferencias políticas.